en este segundo bloque y analizando más desde la política lo que ha sucedido en estas elecciones provinciales y lo que nos espera para las próximas elecciones nacionales, la entrevista con la directora ejecutiva de Management and Fit, Lara Goiburu. Lara, gracias por visitarnos nuevamente. La segunda vez que nos vemos en UCIP. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. La verdad que es un placer estar siempre acá. Bueno, en esta oportunidad para charlar un poco de qué pasó con la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Era algo que, lo conversábamos en otras oportunidades, ¿no? Había un caldo de cultivo, digo yo, donde veíamos que había un agotamiento y una incomodidad de la gente respecto de la situación actual. Y todavía se conservaba una esperanza respecto de cómo podía ser el futuro, ¿no? Teníamos el 53% manifestando sentimientos negativos respecto de la situación actual, pero un 45% que decía, creo que dentro de un año voy a estar mejor. Durante el mes de agosto hubo un montón de situaciones que aceleraron los tiempos y eso se vio muy bien reflejado en la elección del 7 de septiembre. No tanto por el resultado final, o sea, por aquellos que optaron por una u otra opción de las dos polares, sino porque 4 de cada 10 no fueron a votar y esos son los votantes desencantados que frente a una situación de agotamiento económico, no llegar a fin de mes, solamente el 15% dice que llega a fin de mes y puede ahorrar, el resto llega justo, llega con dificultades, el recorte de consumos, 8 de cada 10 recortaron los consumos. En esa situación de agotamiento, los sucesos durante el mes de agosto, sobre todo aquellos vinculados a los vetos presidenciales que tenían en más de un 65% el rechazo de la población y los audios vinculados a las sospechas de coimas en Andis generaron una reacción en la sociedad donde algunos, en algunas secciones electorales, optaron por terceras opciones y otros directamente no fueron a votar. Bueno, un escenario que plantea hacia octubre una incertidumbre, porque la provincia de Buenos Aires tiene un impacto muy grande en el cronograma general, ¿no? Sí. Y de todos modos, la elección de octubre no es como una elección nacional donde elegimos a presidente y ahí sí tienen un peso muy importante. La provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón, casi el 40% del padrón, entonces ahí sí tiene un peso muy importante provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Acá lo que tenemos que saber es que son elecciones donde cada provincia va a elegir a sus diputados y algunas de ellas senadores. Por supuesto, la cantidad de diputados que consiga el gobierno nacional, que tiene una campaña muy fuerte con esta necesidad de fortalecer el bloque legislativo para llevar adelante las reformas que están pendientes. Provincia de Buenos Aires tiene su peso específico, pero también las otras provincias que aportan menos diputados, pero requieren menos atención justamente porque son más chicas, tienen un peso importante. En ese escenario, a La Libertad Avanza se le juega no solamente la disputa en Provincia de Buenos Aires, que es más simbólica en todo caso, es una nueva derrota en Provincia de Buenos Aires, podría ser en términos de comunicación un problema, sino también la aparición de terceras fuerzas y los reclamos de los gobernadores en el resto de las provincias. Bien. O sea, son dos frentes distintos con impactos diferentes. Bien, a tu juicio y después de todo lo que has analizado estos días y lo que has visto y lo que has hablado, porque ustedes tienen la posibilidad con Management and Fit de hablar con la gente, de dialogar, de escuchar, ¿no? los diferentes grupos. ¿Cuáles te parece que son los errores centrales que cometió el gobierno que en un año y pico dilapidó una fortuna en capital político? Bueno, hay dos que todo el tiempo están saliendo en los últimos 2 meses. Uno tiene que ver con la falta de diálogo, ¿no? Los modos y la falta de diálogo y las actitudes, eso que es más simbólico, ya venía también generando desde los dichos de Davos en adelante una mirada negativa por parte de la sociedad. Solo que todavía en ese momento estaba presente la idea de que este esfuerzo que estamos haciendo en términos económicos y esto de tener que lidiar con algunas actitudes que no son las de la corrección política estaba aplacado por una baja en la inflación. Durante el mes de agosto, los vetos a leyes que son muy sensibles para la sociedad argentina, porque son vetos que van sobre
poblaciones que no pueden por sí mismas modificar su condición, discapacidad, jubilaciones, niños, en el caso del Garrahan. Esos vetos generaban un rechazo importante. Bueno, la sospecha de los audios y el mal manejo comunicacional también dilapidó, pero no hizo que ese votante que optó por la Libertad Avanza, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se moviera a la opción polar. No es que ese votante fue a votar por Fuerza Patria. Ese votante fue a terceras opciones o directamente no fue a votar. De hecho, la Libertad Avanza entre 2023 y 2025 sumó alrededor de 400.000 votos en toda la provincia de Buenos Aires y Fuerza Patria perdió votos. O sea, Fuerza Patria gana perdiendo. Entonces, ahí hay un votante que se ha sentido defraudado, que ha sentido que su esfuerzo quizás era demasiado para lo que se le estaba pidiendo y no fue a votar. Le restarán en estas 3 semanas al oficialismo nacional ver si lo vuelve a enamorar, si lo vuelve a convencer o ver si ese votante también a nivel nacional opta por terceras fuerzas. ¿Cuáles son los valores irrenunciables del argentino? Vos mencionabas el Garrahan, yo diría el tema de discapacidad, el tema de las universidades públicas gratuitas. ¿Cuáles son, a tu juicio, esos valores que gobierne quien gobierne tienen que mantenerse en la Argentina? Bueno, hay una conciencia social y eso se ve manifestado en todas las encuestas que hacemos y en todos los relevamientos y sobre todo en los relevamientos más cualis que tienen que ver con esto, con aquellas poblaciones que son vulnerables, que no pueden modificar por sí mismas su condición, que necesitan algún tipo de asistencia del Estado, son valores que no se negocian. Lo mismo sucede con la universidad pública, con la posibilidad y esa imaginario de ascenso social que ofrece la universidad pública. Y después, aunque no lo creamos, en menor medida, pero también es fuerte, el vínculo con las provincias y la obra pública como motor de desarrollo. Cuando nosotros preguntamos qué implica o qué apoyo o rechazo hay en la población a nivel nacional a los recortes que se hicieron a las provincias, más del 55% nos dice que rechaza esos vetos, esos recortes a las provincias. Entonces también hay una idea de la Argentina de un país que tiene una presidencia de la nación que tiene que acompañar el desarrollo de las provincias. Qué difícil es cuando uno se autodefine y después no cumple o parece que no cumple, ¿no? Cuando dice yo soy inmaculado, bueno, y después aparece una manchita en la camisa y dice al final, mira. Exacto. Hubo 2 promesas. Una era la de inflación. Durante todo este tiempo, el control de la inflación tuvo un rendimiento en apoyo de la opinión pública. La otra era terminar con la casta, que cuando ese discurso de terminar con la casta era terminar con los privilegios de la casta. Bueno, el mes de agosto fue un mes de crisis comunicacional para el gobierno nacional en ese sentido. Y después lo que empezamos a ver, y hay que ver cómo cuaja de acá a octubre, es esta idea que se está empezando a formar en la opinión pública de que el control de la inflación por sí mismo no implica llegar a fin de mes, que son 2 cosas diferentes. Hasta hace un tiempo, controlar la inflación y llegar a fin de mes parecían una idea que era la misma. Bueno, hoy está habiendo una conciencia más importante o una manifestación más importante de que ya no alcanza solo con controlar la inflación, sino que la capacidad de consumo cuenta. Gracias por estos minutos, gracias por venir hasta Mar del Plata. Por favor, un placer siempre. Bueno, siempre abierta la posibilidad para seguir charlando. Gracias.